quien hizo el estudio, sino sobre quien está cuestionando el estudio. Eso es una práctica que yo estoy viendo que se está dando mucho en este gobierno y pues es muy nociva, ¿no? Uno no tiene, la carga de la prueba no debe estar sobre quien está cuestionando, quien ha hecho la investigación, sino quien está cuestionando esa investigación. Yo creo que la presentación del estudio del Ministerio de Hacienda muestra una tendencia muy clara y ha sido mi reiterada posición en este tema, y es que efectivamente hay sectores que impactaría seriamente esta propuesta, y hay sectores que por naturaleza tienen que respetar la diferencia de horarios y salarios entre las horas diurnas y las horas nocturnas. Nosotros seguramente vamos a hacer una proposición en ese sentido, dada la información en este tema, porque nos parece que ya tenemos que empezar a legislar con base en lo que pasa en el mundo y lo que tenemos en Colombia. Y el representante del Centro de Investigaciones Constitucional dijo un tema que a mí me parece, él mismo dio un argumento sobre este tema supremamente importante, porque yo sí le quiero decir al representante del Ministerio de Trabajo que la economía y los impactos de la economía no se miden año a año, porque hay muchas variables que entran en juego, y más en un país tan intenso y con tantas con tantos conflictos y tan vulnerable a todas esas variables como es Colombia. Yo creo que los impactos de la economía se tienen que medir en ciclos más amplios, como supuestamente estamos midiendo temas tan importantes también como la economía, como la seguridad alimentaria o el impacto de las políticas públicas de este gobierno en la protección de la niñez, que es absolutamente nefasta. Entonces, a pesar de que el ministerio, de que este gobierno no tiene una posición sólida y unificada, que fue lo que pedimos en la proposición, vamos a tratar de ser constructivos en este tema. Pero de todas maneras, creo que se dejaron temas muy importantes en este debate, un tema tan importante como propuesto desde los gremios, desde los empleadores, efectivamente empezar a hablar en un incremento salarial. La base de este proyecto, la filosofía de este proyecto es que las familias colombianas tengan más poder adquisitivo. ¿Qué más poder adquisitivo que directamente incrementar su capacidad a través de un incremento salarial directo? El manejo de los impuestos equívoco, el manejo de los recursos y el crecimiento del Estado sin los efectos, sin los logros por los cuales supuestamente uno cree en el estado de bienestar. En este gobierno que ya lleva 7 años, dan también una información adicional. A la cifra que me refería sobre el representante de la Centro de Investigaciones Constitucional, él mismo decía que uno de los elementos básicos era contextualizar cuando se habían presentado los proyectos de ley. Y efectivamente, cuando se presentó el proyecto de ley de reducir esas horas extra, había el 16% de desempleo, y hoy estamos hablando de una cifra que oscila entre el 9 y el 11. Entonces, efectivamente, en el incremento de empleos, eso serían más o menos 6 millones de empleos, que es una cifra muy grande. Bajen a 5 millones, de todas maneras hay un incremento importante. Creo que la formalización para garantizar también ese recaudo de impuestos importante es fundamental. Mientras nosotros no tengamos ese grueso de esos empleos y ese crecimiento de la economía en la informalidad, nosotros no vamos a salir del subdesarrollo. Yo sí creo que la formalidad es una oportunidad para hablar con seriedad sobre estos temas básicos. Inclusive, una de las motivaciones de esta discusión era hablar sobre una renta básica universal, sobre el incremento salarial, sobre la reducción de impuestos, sobre el incremento del poder adquisitivo de las familias,
sobre la sectorialización de esas jornadas de acuerdo al tipo de empleo, el sector de servicios, el sector de entretenimiento, los restaurantes, los hoteles. El impacto es brutal, y además es de su naturaleza que su prestación de su producción se haga en horas combinadas, diurnas y nocturnas. No es lo mismo por el sector agroindustrial, que nosotros consideramos que tiene toda la responsabilidad de dividir y de diferenciar una hora en las horas diurnas y en las horas nocturnas. Entonces, pues agradecerles mucho a todos la contribución a la ilustración, y creo que seguir con esta mesa, pero seriamente para discutir el tema que me parece muy importante y que creo que sería el corazón de un cambio social importante, que se habla claramente sobre el incremento salarial.